Bueno, si no hay dudas entonces con los dos textos de los aspectos emocionales eh, que manifiestan pacientes con larga estadía hospitalaria, eh, y sobre todo que comprendan bien aquel material que propone el protocolo de manejo para los pacientes en estos casos de prolongada estadía hospitalaria, eh, qué intervenciones, ¿sí?, ustedes pueden llevar a cabo para acompañar, para contener al paciente. Si no hay dudas con esto, y con el otro texto que estaba en relación a el dolor y qué sucede con la calidad de vida de pacientes con dolor crónico, con afecciones que les produzcan dolor crónico, y cuáles también son las expresiones emocionales frecuentes que encontramos en este tipo de pacientes, vamos a pasar a otro material, ¿sí? Este material, no sé si les dije, chicas, que la clase pasada que lo tienen que leer, del PDF del libro Técnicas de Comunicación para Profesionales de Enfermería. Tienen que leer desde la página 129 el capítulo La comunicación en el equipo de trabajo, hasta la página, ya les digo, es la página 138, ¿sí? Hasta la página 138. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? La comunicación en el equipo de trabajo tomado del texto de técnicas de comunicación para profesionales de enfermería, ¿sí? ¿De Lo, qué página dijo, profe? Perdón que... no, les vuelvo a decir, e igual después lo mando también por mail para que ustedes lo Ah, reenvíen bueno, al listo. grupo, ¿sí? Listo, Por las listo. dudas, pero les vuelvo a decir, desde la página 129 hasta la 138 inclusive. La 138 lo único que tiene, chicas, es un gráfico, pero vieron que el libro de técnicas de comunicación para profesionales de enfermería utiliza muchos gráficos y bueno, es una herramienta didáctica para que ustedes puedan comprender, así que entra hasta la página 138. Desde la 129, que es el capítulo La comunicación en el equipo de trabajo, así se llama el capítulo, ¿sí? Algo importante, chicas, me estaba olvidando de comunicarles, de decirles que tenemos ya fecha del segundo parcial, ¿sí? El segundo parcial va a ser el viernes, ya les digo, eh, el viernes que corresponde a la semana del 22 de junio, ya les digo, es el viernes 26, ¿sí? El viernes 26 de junio van a tener que entregar el trabajo de evaluación de la segunda parte del programa, ¿sí? De los segundos temas trabajados, ¿sí? Eh, Siendo redundante, bueno, digamos que el segundo parcial se va a entregar en esa fecha, ¿sí? O sea que 15 días antes, como siempre, ustedes van a tener las consignas, las vamos a poder charlar por si hay alguna inquietud sobre alguno de los puntos para desarrollar. Y si no, me escriben por mail, ¿sí? Si hay dudas también me pueden escribir por mail, los que no se pueden a veces conectar, y las revisamos, y bueno, va a ser entonces esa la fecha de entrega. Para que no haya dificultades, por favor, chicas, esta vez, cuando ustedes mandan el trabajo de evaluación, esperan que yo les dé el ok de recibido, ¿sí? Eh, que les dé la confirmación de que recibí el trabajo, ¿sí? Les pido por favor, porque después si no hay problemas y nada, prefiero evitar esos problemas, ¿sí? Que ustedes también se queden tranquilas de que los parciales fueron recibidos, ¿sí? Los trabajos de evaluación fueron recibidos. El 3 de julio termina la cursada, o sea que no nos queda mucho tiempo, ¿sí? El 3 de julio finaliza la cursada del primer cuatrimestre.
Así que bueno, tienen el 26 la entrega de la evaluación y a la semana siguiente ya les voy a tener que dar la calificación y hacemos el cierre con la devolución, el cierre de la materia, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora sí, que di la información esta que sé que les preocupa, y para organizarse con los tiempos y con los textos, vamos entonces ahora a la comunicación en el equipo de trabajo. Lo primero que le señalan los autores es que en la práctica sanitaria la labor en equipo es prácticamente moneda corriente, o sea, en forma habitual ustedes tienen que desempeñarse al estar en sanidad, en salud, en equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que los autores señalan es que lo que suele ser frecuente es observar que los miembros de los equipos asistenciales suelen comunicarse con los otros miembros de su mismo nivel jerárquico, ¿sí? Esto es un problema, porque suele darse una fluida comunicación de los médicos con los médicos, de los enfermeros con los enfermeros, etcétera, ¿sí? Cuando en verdad lo ideal para un funcionamiento adecuado y un desempeño en equipo cooperativo de trabajo es que haya canales de comunicación entre los diferentes representantes de las disciplinas, ¿no? Interdisciplinarios, ¿sí? Así que bueno, esto es algo que señalan los autores. Una de las características básicas que define un equipo de trabajo es la interacción. Dicen, es decir, para que haya equipo es necesario que los individuos que lo forman interactúen, que se comuniquen entre sí. Ahí tenemos la primera característica que ellos destacan de los equipos de trabajo. Si hay equipo de trabajo, tiene que haber interacción, ¿sí? Si hay equipo, tiene que haber ida y vuelta, ¿sí? Si no, no hay equipo. Esa es la primera pauta básica para que podamos decir de que se ha conformado un equipo de trabajo, la interacción entre los miembros. La otra es la interdependencia. ¿Qué quiere decir la interdependencia? Que los miembros del grupo comparten normas formales e informales y desempeñan roles complementarios. De este modo, el trabajo de un miembro no avanza si otro no hace lo suyo, ¿sí? Hay una interdependencia porque se comparten las mismas normas, ¿sí? Las mismas reglas dentro del equipo de trabajo, pero además, si yo no hago mi tarea o no cumplo adecuadamente con mi tarea, mi compañero se ve perjudicado, ¿sí? O no puedo quizás avanzar en lo que tengo que realizar debido a que el otro no cumplió con su parte de la labor, ¿sí? Esto tiene que ver con la interdependencia. ¿Vamos bien hasta acá, chicas? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, profe. Lo primero entonces que necesitamos para que haya equipo es la interacción, ¿sí? Interacción, que interactúen los miembros del grupo de trabajo. Lo segundo que vamos a encontrar como característica es la interdependencia, ¿sí? En los equipos de trabajo yo no me mando solo, sino que hay reglas compartidas, pautas compartidas, ¿sí? Y que mi trabajo repercute sobre el de mi compañero y el de mi compañero también puede afectar u obstaculizar mi trabajo, ¿sí? Hay una interdependencia. Entonces, trabajar en equipo supone estar dispuesto a mostrar sincera sensibilidad hacia los planeamientos de los demás y aceptar que las nuestras no serán siempre aprobadas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una regla esencial para trabajar en equipo, el poder de algún modo generar intercambios saludables, ¿sí? Y que uno no quiera imponerse sobre el resto o imponer su perspectiva o su mirada, sino que pueda haber una actitud de diálogo, ¿sí? Y que si por ahí
alguna cuestión que a mí se me está escapando, el otro me la está señalando o la está pensando de modo diferente y resulta más adecuada, yo la pueda tomar, ¿sí? No pueda sentir eso como un ataque o como que está subestimando mi parecer, sino como, bueno, me está haciendo ver, ¿sí? O me está ayudando a comprender lo que yo, desde mi posición, quizás no estoy advirtiendo o no estoy considerando. ¿Se entiende esto, chicas? Sí, profe. Si O no, sea, si no, aceptar la autocorrección del otro sería, ¿no? También. exactamente, María, la retroalimentación, ¿no? Desde una actitud por ahí soberbia u omnipotente se hace difícil, digamos, el poder generar esta retroalimentación con los otros compañeros del equipo, ¿sí? Pero Claro, porque hay muchos que no le gustan mucho, ¿no? Que otro que, como le dicen, de igual a igual, no le gusta que los estén corrigiendo y no se dan cuenta que es para mejorar también su trabajo. claro, es difícil, los grupos humanos Sí, son difíciles y bueno, es difícil por ahí, lo que les decía antes, por ahí no tomar la opinión diferente del otro como un ataque, ¿sí? O como que el otro si piensa diferente o si mira la situación de manera diferente, está menospreciando o está subestimando mi opinión, ¿sí? A veces sí, se confunden o se mezclan las cosas, ¿sí? Y a lo mejor no se trata de eso, sino que el otro me puede aportar, ¿sí? Con una visión diferente, algo que yo no llegué a analizar o algo que no pude contemplar, ¿sí? Pero sí, bueno, para eso hay que estar dispuesto a trabajar de forma cooperativa, ¿sí? claro, sí. Eh, si hay preguntas, chicas, mientras les voy señalando lo que van desarrollando los autores, me paran y me preguntan, ¿sí? Sí, Eh, bien, entonces, lo que señalan es que no existe equipo si los miembros no tienen identidad o conciencia de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un espíritu grupal, ¿sí? ¿Vieron cómo pasa con los equipos de fútbol, ¿sí? Que sí, dicen es un sentimiento. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? No puede haber equipo si no hay conciencia o identidad, equipo de trabajo, grupo de trabajo, si no existe conciencia o identidad de grupo, ¿sí? Algo que a mí me ligue a ese equipo o a ese conjunto de personas que arman un grupo, por lo cual yo me siento miembro, me siento parte, ¿sí? Vieron que cuando alguien por ahí entra a un grupo de, no sé, de un taller de algo, dice, estoy en el grupo de lectura o estoy en, ¿sí? Entonces se identifica con ese grupo, ¿sí? Hay algo que a uno lo liga o lo une a ese grupo. Esto tiene que ver con la identidad o conciencia de grupo, ¿sí? Esa cultura o espíritu de grupo tiene que estar presente, ¿sí? En quienes integran el equipo, para que hagan suyos los objetivos y métodos, ¿sí? Que la organización ha definido para sí misma. Esto es importante para la actividad en equipo, ¿sí? Ustedes van a integrar por ahí no sé, un equipo dentro de un centro médico o dentro de un hospital, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que, entonces, para poder conformar un equipo, sentir que pertenecen, ¿sí? Tiene que haber un sentido de pertenencia y de unión con los objetivos y los métodos, ¿sí? Además que se llevan a cabo en la organización. Ahí tiene que haber una coincidencia, ¿sí? Ustedes tienen que tomar como propios, ¿sí? Los modos y los métodos que se utilizan en ese lugar, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicas? sí, ¿Sí? Entonces, sí, la actividad de un equipo, les dice el texto, eh, resulta eficaz o produce un trabajo eficaz, un resultado efectivo, ¿sí?
cuando lo que observamos es que un miembro del equipo, ¿sí?, en forma individual no podría generar o no podría producir lo que el equipo produce, ¿sí? Acá les señala que esto se llama sinergia, el logro final. Entonces, el resultado o nivel de desempeño siempre va a ser mayor, ¿sí?, que la suma total de las aportaciones individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en un equipo lo que se logra si ese equipo trabaja adecuadamente es que se potencie el trabajo, que se potencie la labor, ¿sí? Y que no se trate de una suma de individualidades, sino que hay un plus que el trabajo en equipo, que la coordinación y el trabajo cooperativo genera, ¿sí?, para que el trabajo salga mejor y salga con mayor eficacia, que el resultado productivo sea mayor. ¿Se entiende esto, chicas? Sí, profe. Eso se Sí, llama profe. sinergia, ¿sí? Sinergia, cuando uno no la está remando solo, ¿sí? Cuando Está uno con equipo. está acompañado, ¿sí? Y cuando uno no piensa solo, sino que piensan en equipo, ¿sí? El resultado que se obtiene otorga un plus, ¿sí?, superador de lo que hubiese sido la suma de las tareas individuales, ¿sí?, sin esos vínculos y esos lazos grupales, ¿sí? Entonces, por eso señalan la importancia en salud del trabajo en equipo, ¿sí?, por esta sinergia que otorga. El equipo también puede presentar, señalan los autores, obstáculos, ¿sí?, que dificulten el trabajo. Allí donde existe un grupo, tenemos personas con diferentes valores, creencias, actitudes, y puede haber roce. Lo que decíamos antes, que María también decía, ¿no?, esto de, ¿no?, de que a veces escuchar una opinión diferente, ¿sí?, o tomar en cuenta una mirada distinta puede ser algo complicado, ¿sí?, en algunos casos, puede tornarse difícil. Entonces, bueno, acá aparecen las dificultades o los obstáculos, ¿sí? ¿Cómo se afronte la integración de las diferencias, ¿sí?, y de los diferentes puntos de vista e intereses dispares, y cómo se resuelvan los conflictos derivados de esta interacción humana, va a determinar la eficacia de la organización y la satisfacción personal y laboral de sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que si se pueden superar las diferencias, ¿sí?, y si se pueden resolver los conflictos que en todo grupo humano aparecen, entonces vamos a poder tener en la organización de salud de la que nosotros formemos parte, el hospital o el centro de salud o una unidad sanitaria, vamos a poder tener entonces una satisfacción personal, ¿sí?, por nuestra labor, por pertenecer a ese equipo, y vamos a poder desempeñarnos de mejor manera, de manera más adecuada, ¿sí? Si podemos lograr entonces que se superen las diferencias, ¿sí? Que a pesar de las diferencias se lleve a cabo un trabajo cooperativo, ¿sí?, comunitario. Acá tienen después un cuadro, que es una tabla, que le señala las ventajas y los inconvenientes del trabajo en equipo, ¿sí? No voy a leer los puntos, chicas, porque me parece que son muy, son muy fáciles de comprender, ¿sí? Solamente leo el primero para que ustedes vean. Si hay dudas con esto, léanlo. Si hay dudas con esto, me escriben por mail, o la clase que viene me dicen, profe, tal punto que los autores señalan como ventaja, no lo entiendo, ¿qué quieren decir? O tal cuestión que señalan como inconveniente para el trabajo en equipo, no entiendo lo que quiere decir, y lo revisamos. ¿Estamos? Sí, profe. En las ventajas tienen
como primer punto, mayor volumen de información, conocimientos y habilidades, ¿sí? Entonces, si se trabaja en equipo de manera coordinada, la información que se maneje, los conocimientos a los que se arribe o que se puedan manejar van a ser mayores y las habilidades, ¿sí? Y las habilidades, los recursos, las destrezas también van a ser mayores. Porque como dijimos, el trabajo en equipo no es la suma de individualidades, sino que produce una sinergia que otorga un plus, ¿sí? Que es más que la suma de las partes, ¿sí? Que tiene que ver con justamente la cooperación y la coordinación de los miembros en pos de objetivos comunes, ¿sí? Entonces eso sería una ventaja. Un inconveniente, mayor lentitud en los procesos. O sea, claro, si yo trabajo en equipo, ¿sí? Y tiene que haber una coordinación, una cooperación, algunos procesos se vuelven más lentos, ¿sí? Porque tengo que llevar a cabo determinados pasos y porque además, como decíamos antes, depende mi trabajo de la labor del resto, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que haber una coordinación y tiene que haber una tarea mancomunada, ¿sí? Esto toma más tiempo, ¿sí? Insume más tiempo. Esto léanlo, chicas, ¿sí? Lean las ventajas y los inconvenientes, ¿sí? Tienen varios. Estos inconvenientes pueden estar en parte, los inconvenientes que surgen a la hora del trabajo en equipo, motivados por la mala gestión del líder de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener equipo de trabajo si no tenemos un líder, ¿sí? Un líder en el grupo. El líder debe planificar, presupuestar, organizar, gestionar, controlar y solucionar problemas. Debe establecer directrices y objetivos en un lenguaje claro y tras escuchar otras opiniones, para de ese modo lograr el consenso y comunicarlo eficazmente a todos. También le corresponde implicar al equipo para que se sienta partícipe de los problemas, planes y logros de la organización. Entonces, acá es importante el tema del líder, ¿sí? Vieron que por ahí cuando ustedes por ahí hacían el secundario, en los grupos, ¿sí? Que se arman en los cursos, en el secundario, los profesores a veces dicen fulano es el líder o señalan a alguno que es como el cabecilla, ¿sí? Porque de algún modo se toma el lugar, ¿sí? O se pone como el vocero, el representante, ¿sí? Bueno, el líder tiene que tener ciertas características, ¿sí? Ciertas características, ciertos rasgos de personalidad que le posibiliten llevar a cabo todo esto que dijimos recién, ¿sí? Entonces, su lugar toma un peso importante, ¿sí? Si no, el grupo anda como, si un equipo sin líder anda como se dice en lenguaje coloquial, bola sin manija, ¿no? Como desorientado, ¿sí? Perdido. Entonces, la figura del líder siempre tiene que estar presente dentro de un equipo. ¿Entiende esto, chicas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Alguna duda con esto? No por el momento. Bien. Entonces, chicas, el líder, acá tienen un decálogo del líder eficaz, ¿sí? O sea, características que va a tener que tener el líder, ¿sí? Tiene que mostrar interés positivo por las personas que coordina, tiene que comunicarse con claridad, no fomentar la ambigüedad o los malos entendidos, ¿sí? Mantiene la moral elevada, o sea, no tiene que ir por izquierda o por detrás, o sí, todas estas cuestiones que a veces generan manoseos o conflictos en los equipos de trabajo, sino que tiene que ser alguien con los principios morales bien claros, ¿sí?
tiene que poder plantear un proyecto. Ningún viento es favorable para el hombre que no sabe dónde va, dicen los autores, ¿no? Como les decía yo recién. Si no, todo se desmadra, ¿no? Si no hay una directriz, si no hay un plan de trabajo claro, con objetivos precisos, la labor se vuelve compleja, ¿sí? Entonces, tiene que tener esta característica de poder orientar, poder llevar a cabo un plan de trabajo, tiene que ser un ejemplo a imitar, o sea, el líder es alguien de quien por ahí uno podría decir, ay, a mí me gustaría tener esa posibilidad de expresión o esa capacidad de resolución, ¿sí? Que tiene fulano, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ser un ejemplo a imitar, despierta entusiasmo, o sea que motiva, entusiasma al resto del equipo, ejerce influencia sin autoridad, pide, no manda, rara vez da órdenes, esto también es importante, ¿sí? Una cosa es ejercer influencia desde el ejemplo, ¿sí? Desde el ejemplo del compromiso con el trabajo, de la responsabilidad con los pacientes, y otra cosa es mandar, ¿sí? Dar órdenes, tener una actitud autoritaria, ¿sí? Son cosas diferentes, no se tiene que confundir, ¿sí? El líder positivo, el líder eficaz, es aquel que ejerce influencia sin autoridad, ¿sí? Sin pararse Es en un como, lugar. ¿Cómo? no es como el encargado, vendría a ser un No, encargado, no, una no. No, supervisora, no, no no, tiene no. nada que ver eso. No, Porque ese acá, dan órdenes. no, claro, acá se trata de coordinar, ¿sí? De Claro, sí. coordinar el trabajo de los otros, pero tomando en cuenta las opiniones de los otros, ¿sí? Se trata de poder llevar a cabo un trabajo cooperativo, ¿sí? Donde todos Ujú. los miembros tienen importancia por igual, donde el desempeño de cada uno de los miembros repercute sobre la actividad de los demás, ¿sí? Entonces, Sí, esa es la importancia, ¿sí? No desde una cuestión autoritaria, ¿sí? De se hace lo que yo digo, ¿sí? O se baja línea en este sentido y eso tiene que ser así, ¿sí? No se discute. No, esto no plantea eso, sino al contrario, dice que un líder eficaz tiene que mostrar estas características, ¿sí? Muestra sí, respeto a sus colegas y subordinados, ¿sí? Demuestra que tiene fe y que confía en sus colaboradores, estimula a los subordinados a dar su punto de vista, actúa con justicia, manifiesta su aprobación, sabe reforzar y apoyar. Estas son las características que los autores señalan que debe de tener un líder eficaz, ¿sí? Acá es un poco contradictorio, esto se los digo porque es la verdad, que tomen la palabra subordinado, ¿sí? Porque si hablamos de subordinados, hablamos de gente que está por debajo de, ¿sí? No sé claro. por qué el texto lo pone de esa manera, porque se supone que los liderazgos positivos o eficaces no van de la mano de la cuestión jerárquica, ¿sí? Justamente por eso decíamos que se trata de no tomar posturas autoritarias, ¿sí? Sino de tomar posturas democráticas, ¿sí? Pero no sé por qué toman la palabra, tómenlo con pinzas, ¿sí? Ponen esta palabra. ¿Se entiende hasta acá, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, profe. entonces tienen la importancia de motivar al resto de los miembros del grupo, de delegar tareas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el líder tiene que delegar tareas, no desde el lugar de dar órdenes, sino de poder redistribuir las funciones o los roles, ¿sí? Un líder también tiene que saber observar, por ejemplo, puedo evaluar las actividades e identifico, ¿sí? Que por ahí fulano tiene mayor potencialidad en, no sé,
en el desempeño con adultos mayores, bueno, voy a tratar de que su unidad de trabajo sea esa, ¿sí? Entonces tengo que delegar tareas y tengo que también evaluar las actividades, ¿sí? Identificar los aspectos de la tarea que se estén desarrollando adecuadamente, como también poder evaluar aquello que no se está haciendo bien, ¿sí? O que no se está cumpliendo, que no se está haciendo. Y facilitar el proceso de toma de decisiones dentro del grupo de trabajo, ¿sí? Para esto tiene que haber reuniones, ¿sí? Las decisiones en los equipos de trabajo se toman mediante reuniones, ¿sí? Entonces, lo que señalan los autores es que el líder tendrá que tener conocimientos sobre dinámicas de grupos, o sea, como conocimientos sobre cómo se comportan los grupos, cuáles son los movimientos o cuáles son los intercambios que suelen generarse, ¿sí? Va a tener que ser alguien con habilidades de comunicación y de dirección, ¿sí? Para poder dinamizar las reuniones, hacerlas operativas y fructíferas, o sea que no sean esas reuniones donde uno dice, bueno, ¿para qué me reuní? Estuvimos tomando mate 1 hora, quedó en claro un solo tema y el resto fue un descontrol, ¿no? A veces pasa en los trabajos que se arma alguna reunión de equipo, ¿sí? Con la intención de resolver alguna situación o situaciones que están dificultando la actividad y termina siendo todo un desmadre, ¿sí? Termina siendo toda una confusión, o ¿sí? Entonces, esto también lo señalan los autores. Pasamos en limpio. Entonces, sí o sí, las funciones que tiene que asumir un buen líder son la motivación hacia los miembros del equipo, o sea, generar motivación, porque los que trabajan tienen que sentir que de algún modo hay una cuestión de realización personal, ¿sí? Que se están realizando en el obrar, que se están desarrollando, tienen que asumir las responsabilidades y también tienen que saber que si están llevando bien a cabo sus funciones va a haber un reconocimiento social, ¿sí? Va a haber un reconocimiento por esto que se está realizando, ¿sí? Eso en el punto de la motivación, ¿sí? O del motivar. Lo otro es el delegar. Como dijimos, alguien no puede estar todo el tiempo creyendo que puede estar en todo, ¿sí? O que puede responder o resolver todo, sino que tiene que saber delegar, ¿sí? Y en este delegar, el líder eficaz o el líder, el buen líder, como les decía antes, sabe apreciar por ahí en qué cosas hay un miembro del equipo que se destaca más, ¿sí? O que presenta mayor afinidad con determinadas tareas que con otras, y entonces voy a delegar, ¿sí? Que lleve a cabo aquello que, por decirlo así, le sale mejor, ¿sí? O en lo que se siente más a gusto y por lo tanto puede realizarlo de manera más eficaz, ¿sí? Delegar entonces, evaluar la actividad, pero evaluar no es solamente poner el acento o ver lo que no se hizo, lo que se hizo mal, sino que evaluar es también poder contemplar aquellas cosas que se hacen bien, ¿sí? Para que se sigan mejorando o se sigan potenciando, y facilitar el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Esto también, hacer las reuniones para que entre todos, en forma cooperativa, se puedan llevar a cabo las decisiones que sean necesarias para el desempeño del equipo. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicas? No, profe. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Se entiende todo esto? Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, después tenemos la reunión del equipo del trabajo. Y acá tienen entonces
cuestiones que indican, ¿sí?, lo necesaria de las reuniones, ¿sí?, para poder planificar acciones, buscar soluciones o analizar resultados, ¿sí? En estas reuniones lo que se hace es buscar un moderador, ¿sí? Un moderador, alguien que de algún modo vaya mediando, ¿sí?, dando la palabra a uno, dando la palabra a otro. Eso es el moderador, ¿sí?, en las reuniones de los equipos de trabajo. Para vencer los obstáculos, ¿sí?, que pueden generar a veces las reuniones, acá le señalan que no pueden ser demasiadas las reuniones, ¿sí?, ni pueden durar demasiado tiempo, ¿sí? Tienen que tenerse objetivos claros, por eso les decía yo que por ahí después algunas reuniones terminan siendo o un bodrio porque se extienden un montón y se desdibuja, o se diluye el objetivo principal que se trataba de perseguir con la creación de la reunión, ¿sí? O todos hablan encima de todos, ¿sí? Por eso la importancia del moderador, ¿sí? O se empiezan a armar subgrupos dentro del mismo equipo y entonces tienen a dos colegas charlando sobre, no sé, cuestiones familiares y no prestando atención a lo que el resto del grupo está diciendo. Bueno, por eso la importancia de poder tomar en cuenta estas consideraciones para que las reuniones sirvan, ¿sí? Después tienen que, les señala que no tiene que haber demasiada documentación respecto de lo que se vaya a trabajar en la reunión, ¿sí? Los miembros tienen que haber leído, digamos, de qué se va a tratar la reunión o por qué se convoca la reunión. Tienen que haber leído, se tienen que haber preparado respecto de para qué. Hay que tratar de poner un horario y se tiene que respetar el horario. Todos los miembros deben de participar por igual. Tiene que evitarse el enfrentamiento entre miembros, ¿sí? O que surjan objetivos ocultos, o sea que explícitamente la reunión esté programada para X cosa y que después haya objetivos por debajo, ¿sí? Objetivos diferentes. Que se evite o se eluda la toma de decisiones, como les decía, que todo se vaya por las ramas y que no haya una toma de decisión o que no se pueda sostener, digamos, el objetivo para el cual la reunión se pautó, que existan interrupciones, ¿sí? Si se toma un tiempo para la reunión en equipo, las interrupciones son perjudiciales, ¿sí? Porque distraen, porque dispersan, ¿sí? Estas son cuestiones que consideran los autores como que afectan, ¿sí? O que perjudican la reunión en equipo. Entonces las reuniones deben de realizarse de forma regular, por lo general el mismo día y hora. Hay algunos, por ejemplo, centros de salud que tienen ya determinado que la reunión de equipo interdisciplinario es, por ejemplo, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Entonces, todos los integrantes del equipo de salud saben que los miércoles a las 10 de la mañana es la reunión del equipo interdisciplinario de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es lo más beneficioso, que haya un día y un horario estipulado y que siempre sea el mismo, ¿sí? Es importante que exista un diario de las sesiones. ¿Qué quiere decir esto?